que yo les mandé la semana anterior a revisar sobre lo que son las bases genéticas de las enfermedades en la edad pediátrica. Los tipos de enfermedades genéticas se dice que en Estados Unidos de 2 a 4% de los niños presentan malformaciones congénitas y al primer año de vida se presenta un 7%. La prevalencia de niños hospitalizados oscila entre 30 a 50% de anomalías congénitas. La etiología de los procesos siguientes. La información genética se encuentra en el ADN y configura el llamado genoma humano. Existen diferentes formas de transmitir dicha información a generaciones sucesivas a través de los mecanismos de la herencia mendeliana y no mendeliana. El árbol genealógico es la herramienta principal para conocer el tipo de herencia de una enfermedad en una familia. Siguiente. Ese es un video. Qué rápido, ¿eh? Dale clip, ¿eh? Ahí está. Vamos a ver si se oye. Va a tener... Eso es lo importante. Pura.
En la segunda generación, en una proporción 3:1. Esta ley simplemente nos dice que si usamos dos chícharos por cultivo de la primera generación, vamos a obtener un chícharo verde porque se va a encontrar con los dos alelos recesivos. Hacemos el cuadro de Fuller. Ponemos a los alelos del primer chícharo aquí y a los alelos del segundo chícharo acá y hacemos la cruza. Esta A mayúscula con esta A mayúscula nos dará un chícharo amarillo dominante. Esta A mayúscula con esta A minúscula nos dará un chícharo amarillo heterozigoto. Esta A minúscula con esta A minúscula nos dará otro chícharo amarillo heterozigoto. La regla es la técnica lo dice que siempre debemos poner las letras mayúsculas primero y las minúsculas. Esta A minúscula con esta A minúscula nos dará un chícharo verde homocigoto recesivo. Recordemos que cada vez que se exprese una característica recesiva se deben encontrar ambos alelos recesivos. Y como podemos observar, se cumple la proporción 3:1 de esta ley al obtener de chícharos amarillos y uno verde. Tercera ley origina la transmisión independiente. Pone alto un momentito. Esa que acaba de terminar, la ley de la segregación, así funciona la anemia de células falciformes, donde tenemos una... Tenemos un padre AA y una madre AS. ¿Qué pasa? En el cuadro de Punnett, un cuarto de probabilidad de que tengan un niño SS. Es por esto, la ley de segregación. Eso ocurre en la anemia de células falciformes. Este es el ejemplo clásico de la ley de segregación. Padre A, madre S. AA, SS, AS y SS. Bueno, es un cuarto de probabilidad nada más que va a haber. Así. Estos son los portadores. Estos son los normales, los portadores y los que presentan la enfermedad. Seguimos. Esa misma, esa misma. Por lo tanto, no tiene un patrón establecido, no afecta a la condición de otros rasgos. Esta ley se cumple con los genes que se encuentran en diferentes cromosomas o están en zonas muy separadas en el mismo cromosoma. Explica esto que, además del color amarillo y verde de los chícharos, también puso variedades como las características como la piel lisa y rugosa. Entonces, tenemos un chícharo amarillo de piel lisa. Estoy utilizando la B mayúscula para indicar que lo hizo con una sobre lo rugoso. Otro chícharo amarillo, pero con piel rugosa. Uno verde con piel lisa y otro verde con piel rugosa. Los usaremos entre sí como hemos venido haciendo para observar las distintas variaciones. Todos los que tienen la letra A mayúscula son amarillas. Todos los que tienen dos letras A minúscula son verdes. Todos los que tienen la letra B mayúscula son lisas. Y todos los que tienen dos letras B minúscula son rugosas. Al finalizar, podemos observar que se pueden obtener de estas cruzas 9 chícharos amarillos y lisos, 3 chícharos amarillos y rugosos, 3 verdes lisos, y 1 verde rugoso. En proporción serían 9, 3, 3, 1. Demostró que las características se van heredando de manera independiente, pero guardan cierta relación con sus progenitores. Y es así que con estas tres leyes, Mendel dio origen a las bases de la genética. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver. Y siguiente. Ok, entre los conceptos básicos de la genética tenemos las moléculas de la herencia, el ADN o DNA y RNA o ARN. El ADN o DNA es la molécula de forma de doble hélice,
contiene información genética de estructura polimérica, compuesta por nucleótidos que se repiten cada uno de ellos, formando tres componentes de una pentosa, que es la desoxirribosa, un fosfato y una base nitrogenada. Hay 4 tipos de nucleótidos según la base nitrogenada: adenina, guanina, citosina y timina. Siguiente. El RNA es la molécula que lleva la información genética del núcleo al citoplasma, donde se sintetizan las proteínas. Este proceso tiene lugar en 2 pasos. Primero, transcripción, en la que del DNA se copia un ARN mensajero, y la traducción, en la que el RNA mensajero ensambla los aminoácidos de las proteínas. Siguiente. La replicación del DNA permite la transmisión de información genética de las células madre a las células hijas. La doble hélice se abre y cada una de ellas, de las cadenas hebra, se llama eso, de ADN, sirve de molde para la síntesis de nueva cadena complementaria, que es el proceso semiconservativo. El fallo de algún proceso de dicho proceso, algún paso, perdón, de dicho proceso se relaciona con la aparición de mutaciones, que son variantes patogénicas, envejecimiento y desarrollo del cáncer. Siguiente. En el ser humano, la división celular se da por mitosis y meiosis. Recuerden su clase de biología. La mitosis y las células hijas son diploides. En la meiosis se forman gametos haploides a partir de células germinales diploides. En el ciclo vital de las células somáticas diploides, la etapa de mitosis o de división celular se alterna con la interfase. En la interfase se divide en fases G1, S y G2. Siguiente. La fase S se produce una replicación del DNA. En consecuencia, los cromosomas pasan a tener 2 cromátides hermanas de secuencia idéntica. En finalizada la replicación y reparación del DNA, la célula se divide. Esto es en la mitosis. En la meiosis, el proceso de la división celular reductora, el número de cromosomas diploides de las células madre se reduce a un número haploide en las células hijas. Siguiente. En la meiosis tienen lugar solamente en las células germinales de las gónadas y sirve para formar los gametos. La importancia de comprender bien los acontecimientos de la meiosis radica en que la mayoría de los trastornos cromosómicos se produce durante este proceso, bien porque los gametos no tienen un número adecuado de cromosomas, porque se altera la estructura de estos. El proceso que copia la información, la transcripción y maduración del RNA, el proceso que copia la información genética del DNA a una molécula de RNA mensajero utilizando la enzima polimerasa. Este proceso, que requiere de secuencias reguladas, promotores que indican el sitio de inicio de la transcripción y de proteínas que se asocian a ellas, son los factores de transcripción. Las células eucariotas, el transcrito primario está dividido en secuencias codificantes exones y de secuencias no codificantes intrones. Siguiente. El mecanismo de splicing, corte y empalme, es la unión de los exones tras la eliminación de los intrones. Este proceso, que permite formar el RNA mensajero maduro, posteriormente pasa al citoplasma. Garantiza este proceso una compleja maquinaria proteica y una secuencia regulada situada en las uniones exón-intrón. Los errores en el proceso de corte y empalme pueden dar lugar a transcritos aberrantes que producen enfermedades genéticas. Siguiente. La traducción del RNA es el proceso de transformación del RNA mensajero maduro a proteína y tiene lugar en el citoplasma. Existe un código genético que relaciona la secuencia de nucleótidos con la de aminoácidos. Cada triplete de base de RNA mensajero codón codifica un aminoácido específico. Las 4 bases del RNA pueden combinarse y formar 64 codones. De ellos, 3 codifican para señales de terminación o codones de parada, stop codons. Uridina AA, uridina GA, uridina AG, código genético universal, excepto para RNA mitocondrial
y se califica como degenerado. Siguiente. Existe traducción de RNA. Existen varios codones para un mismo aminoácido. Para la traducción del RNA debe unirse a la máquina proteica del ribosoma y el primer codón será siempre AUG, codón de iniciación, corresponde al aminoácido metionina, mientras que el último será el codón de parada. El ADN es la molécula de la herencia porque actúa como portador de información genética, mientras que el ARN es la molécula encargada de llevar la información del núcleo al citoplasma para la síntesis de proteínas. Siguiente. Genoma humano se encuentra en el ADN. Contiene 3.2 millones de pares de bases plomo de cada individuo. Incluye también 300 bases aproximadas variantes que nos hacen definir diferenciación de unos a otros. La mayor parte del DNA está en el núcleo y recibe el nombre de un genómico, un ADN genómico para diferenciar el DNA mitocondrial localizado en la mitocondria. El ADN mitocondrial tiene aproximadamente 16.500, no recuerdo estas, pares de pares de base. Codifican 37 genes. El ADN genómico procede de sus progenitores. El ADN mitocondrial procede exclusivamente de la madre. Siguiente. En un momento, las secuencias de ADN se organizan en genes, cada uno es capaz de codificar una o varias proteínas o alternativa un RNA no codificante. El ARN de transferencia, ARNT, ARN ribosómico o microARN. Las estimaciones recientes del genoma humano tienen 20.000 genes cuyos exones o secuencias codificantes representan el 15% del total de RNA, mientras que el 98.5% restante es desconocida, pero cada vez más evidente que tiene un papel fundamental en la función de la herencia del DNA codificante. Siguiente. El ADN genómico se organiza en grandes estructuras, cromosomas. El individuo normal tiene 22 pares de autosomas y 2 cromosomas sexuales, o sea, 23. La mujer tiene 2 cromosomas X y el varón un cromosoma X y un cromosoma Y. Recordad que cada pareja da 23 pares. ¿Ya? El tamaño de los cromosomas, 47 millones de pares de base del cromosoma 21 a los 247 miles de bases del cromosoma 1. El gran tamaño exige un empaquetamiento de cuidado que se inicia cuando la hebra del DNA se enrolla sobre la histona como carrete de hilo y forma los nucleosomas, que es la unidad de la cromatina. Siguiente. Los nucleosomas se enrollan helicoidalmente formando los solenoides, que son las bases estructurales de los cromosomas. La transcripción de estos genes obliga al desempaquetamiento del DNA del que se encargan las histonas acetilasa, mientras que la de la acetilación determina la recompactación de la cromatina y cese la actividad transcripcional. Todos estos procesos son reversibles, pero existen mecanismos epigenéticos que los pueden modificar, por ejemplo, la metilación. Siguiente. Los mecanismos de la herencia, se incluyen diferentes formas de transmisión de enfermedades o rasgos causadas por gen, herencia monogénica o debidas a interacciones entre genes y ambiente, herencia multifactorial, herencia monogénica, mendeliana. Incluyen 3 tipos de mecanismos de la herencia: autosómico dominante, autosómico recesivo y ligado al cromosoma X. Siguiente. Ajá, aquí está. Son videos. Pónganme ahí. No se nota. Me vine directo para acá. Me dieron este. Y él con. Mira la llave. Ah, bueno, es que yo no sé quién la porque él se quedó con ella. ¿Qué pasó? No me dijo. ¿El control de qué? Del salón, sí. Y del aire, ahí estaba, ¿no? Sí. Se caló, sí. Ponlo más frío.
No se oye mucho, ¿ah? No se oye, ¿ah? No se oye mucho. Gracias. ¿Qué te iba a decir? Yo me puedo conseguir una bocinita Bluetooth para meter en este aparato porque no se oye lo que es. Ahí me mandé la que son. Perfecto. Van a buscar. Nada. Le va a pasar la enfermedad a su hijo. Ese hijo va a tener una persona. Dos. En este caso, la línea. Otra forma de ver es que los de grande, la mutación de pequeña, la actividad doble, entonces de los hijos, fuéramos hijos, por esa estructura la doble, en este caso, una sola vez. Entonces, de grande se quitan la de pequeña, dos veces, de grande de pequeña, de grande de pequeña. Y la de pequeña también, sana, espectacular, sana, en caso de que tengan dos cartas, Pásalo, 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 pásalo. Sí. El video no se puede apreciar, no se puede escuchar. Ya mando a buscar una bocina Bluetooth para ver si logramos interpretar y entender ese mecanismo. El tipo de herencia. En dependencia del efecto de cada uno de los alelos del gen en el fenotipo y su ubicación en el genoma, las formas de herencia monogénica no siguen el modelo mendeliano. 1. Se produce por anticipación genética, impronta genómica, mosaicismo germinal y herencia mitocondrial. Siguiente. Sí, son videos. La mayoría de las enfermedades monogénicas, sus primeras manifestaciones clínicas aparecen en la edad pediátrica. La herencia multifactorial es más compleja de interpretar.
debido a la gran variedad de fenotipos en la familia y población general. Siguiente. La herencia mendeliana, los efectos de los genes se basan en cambios mesurables en el fenotipo, cuando el efecto de uno de los alelos de un gen es suficiente para manifestarlo. El alelo es dominante. Si es necesario el efecto de ambos alelos, el gen es recesivo. Siguiente. Herencia mendeliana. Los genes localizados en el cromosoma sexuales tienen alelos de expresiones dominantes o recesivas. En los varones, los genes ligados al sexo están en un único cromosoma X, a diferencia de las mujeres que los tienen en dos. La expresión, los mismos está regulada por el fenómeno de ionización. Se refiere a la inactivación y al azar de un cromosoma X en cada célula. Siguiente. Tipo de la herencia, aquí está. La herencia autosómica dominante es la presencia de un solo alelo mutado suficiente que se manifiesta en la enfermedad. Cada persona afectada tiene al menos un progenitor afectado. El riesgo es 50% de transmitir dicho alelo a cada uno de los descendientes. La lámina de la derecha se observa que el varón afectado es un cuadrado negro y la mujer afectada es un círculo negro. Ok. ¿Qué pasa de esta unión? Una mujer afectada con un varón normal. ¿Qué va a pasar? Va a dar un varón normal y una mujer sin afección. Va a dar un varón afectado, una mujer normal y la unión de ese mujer afectada con un varón normal me va a dar un varón afectado, una mujer normal, una mujer afectada, un varón normal y una mujer afectada. O sea que dos mujeres afectadas, una mujer normal y un varón afectado y uno normal. En la anterior, cuando dos son normales, todos van a ser normales. En el tercer caso, cuando hay la unión de una mujer con un varón afectado, ¿qué va a pasar? Un varón va a ser normal, otro varón va a ser afectado y una mujer será normal. Y en cuanto haya una unión entre un varón normal y una mujer normal, saldrá una mujer normal. Ni que fuera canguro. La penetrancia es la herencia dominante. Se refiere al porcentaje de individuos que con un determinado genotipo muestran fenotipo esperado. Puede ser completa si todos los individuos con la mutación están afectados. Es incompleta si solo es un porcentaje de los mismos. Para un individuo, la penetrancia es un fenómeno de todo o nada. El fenotipo está presente penetrante o no penetrante. Siguiente. Expresividad. Se refiere a los diferentes fenotipos expresados por un mismo fenotipo, expresado por un mismo genotipo. Puede ser alta si el individuo manifiesta todos o la mayoría de los signos y síntomas de la enfermedad. La expresividad baja es si el individuo solo expresa una o pocas manifestaciones de la misma. La expresividad de una enfermedad puede ser muy variable, incluso entre individuos afectados de la misma familia. Siguiente, las mutaciones de novo. Un individuo presenta una enfermedad debido a una mutación en un gen autosómico dominante y dicha mutación no está presente en ninguno de sus progenitores aparentemente sanos. Se considera una mutación espontánea o de novo, es decir, se ha producido después de la fecundación y por lo tanto no es heredada. Este fenómeno está presente en un gran número de enfermedades dominantes. La transmisión de un varón a varón en una familia con una enfermedad hereditaria sugiere un modo de herencia autosómica dominante. Siguiente, la herencia autosómica recesiva. En este tipo de herencia es necesario la presencia de dos alelos mutados para que aparezca la enfermedad. Los individuos afectados son descendientes progenitores portadores sanos y cada uno de los cuales ha recibido uno de los alelos mutados.
En este tipo de herencia es habitual la consanguinidad entre los progenitores, primo, prima, primo. Puede ser también, que eso es algo aberrante, pero bueno, familiares cercanos también. Ah, tíos, tu sobrino con tía, sobrino. Esto, pero bueno, está. Siguiente. Eso trae sus consecuencias a la larga. Aquí está. Herencia autosómica recesiva. Es la herencia autosómica recesiva. Estas parejas, cada embarazo tendrá el riesgo de 25% de tener un descendiente afectado y un 50% de tener un portador sano como los progenitores y 25% de descendientes sanos y no portador. Allá arriba está. Ok, dos sanos, ¿qué va a aparecer? Uno afectado, una mujer afectada, un varón normal, una mujer afectada y un varón normal. Pero si este varón normal se une a dos progenitores normales, va a aparecer la herencia autosómica recesiva. Siguiente. La herencia ligada al cromosoma X, también conocido como ligada al sexo, se basa en efectos de las mutaciones en genes que se localizan en dicho cromosoma. Afecta fundamentalmente a varones debido a que tienen solo X, por lo tanto, un solo alelo en dichos genes hemicigotos. Las enfermedades ligadas al sexo, ligadas al X, no se suelen expresar clínicamente en mujeres, porque al tener dos X, el efecto deleterio del alelo mutado es compensado por el alelo normal y por lo tanto suelen ser portadoras sanas. Siguiente. Este es un árbol genealógico en una enfermedad ligada al X. Observe que solo están afectados varones cuya madre es portadora obligada. Este es el caso, a ver quién se acuerda. ¿Qué enfermedad hematológica? Hemofilia. Transmite la enfermedad a las madres, las mujeres, los varones no. Los varones serán sanos. ¿Me expliquen? Bien, siguiente. La herencia ligada al X dominante. En algunas enfermedades ligadas al cromosoma X, el fenotipo se comporta como si fuera dominante, porque el efecto del alelo mutado predomina sobre el alelo normal. En dicho caso, la enfermedad o rasgo se puede expresar clínicamente. La enfermedad 100% a hijas. Las mujeres transmitirá la enfermedad a 50%, tanto a varones como a mujeres. Siguiente. La herencia no mendeliana. Algunas enfermedades en el ser humano no se ajustan a los patrones clásicos de la herencia mendeliana. Representa un grupo de entidades que siguen lo que se conoce como herencia no mendeliana. Siguiente. Anticipación genética o expansión de tripletes repetitivos. Basada en un aumento excesivo en la serie normalmente limitada de tripletes repetitivos en un segmento del genoma. La forma de transmisión se identificó en familias con síndrome de cromosoma frágil, posteriormente en varias enfermedades neurológicas como la distrofia miotónica, ataxia, espinocerebrosa. La expansión se produce como resultado de la reparación defectuosa de un desacople del ADN o por una recombinación residual en una región inestable del genoma. Siguiente. La presencia de series de tripletes repetitivas es normal en el genoma humano y no causa enfermedad. El número de repeticiones aumenta, alcanza el número llamado umbral patológico, donde aparecen los síntomas de la enfermedad. Existe un rasgo de expansión que no causa enfermedad, pero que es inestable. Se tiende a expandirse más cuando se transmite a la siguiente generación. A esto se denomina mutación, o equivale a ser portador heterocigoto en una enfermedad recesiva, porque aunque en algunas enfermedades estos portadores pueden ser sintomáticos, la anticipación genética da lugar a que los signos y generación en generación. Siguiente. Signos impronta genómica. La mayoría de los genes autosómicos, un alelo se hereda del padre y otro de la madre. Ambos son funcionalmente activos.
Algunos genes cuya función es dependiente de su procedencia, su expresión alélica es progenitor dependiente, fenómeno conocido como impronta genómica. Conéctate esto, pues. Vamos a sumar aquí para ver si podemos escuchar eso mejor, hombre. El mecanismo por el que se produce la impronta e imprinting del ADN es metilación, que es la forma reversible de inactivar un alelo. Yo creo que eso se puede conectar ahí mismo en la computadora mía o la otra. La otra no está conectada. Ah. O sea, yo no quiero. Tendré que quitar esto. Voy a quitar esto. Pero no se está usando. Déjame ver aquí. Listo. Ponle los videos. Tengo que cerrar. Silenciándolo.